vamos a hablar sobre el misterio del reino revelado a los que escuchan, basado en Marcos capítulo 4, del 1 hasta el 34. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió al sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva mucho fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En este pasaje vemos cómo Jesucristo enseña acerca del reino de Dios mediante parábolas. Habla a las multitudes, pero también a sus discípulos y a quienes permanecen cerca de él. Sin embargo, el evangelista nos muestra una diferencia importante.
Cuando Jesús quedaba a solas con los 12 y con quienes le siguen de cerca, ellos le preguntan por el significado de las parábolas. Y entonces el Señor les dice: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Estas palabras nos enseñan que la comprensión espiritual no depende únicamente de la inteligencia humana. Es un regalo de Dios para quienes se acercan a Cristo con fe, humildad y deseo de aprender. Jesús también cita al profeta Isaías y nos recuerda una verdad seria. Hay personas que escuchan la palabra, pero no la reciben en su corazón. Las parábolas tienen así una doble función. Revelan la verdad a quienes buscan a Dios y ponen de manifiesto la ceguera espiritual de quienes rechazan su llamado. Después, Jesús presenta la parábola del sembrador y la presenta como una clave para entender todas las demás parábolas. La semilla representa la palabra de Dios, pero el resultado depende del terreno donde cae. Algunos oyen la palabra y enseguida la pierden. Otros la reciben con entusiasmo, pero no perseveran cuando llegan las pruebas. Otros permiten que las preocupaciones, las riquezas y los deseos de este mundo ahoguen su crecimiento. Pero también existe la buena tierra. Aquellos que escuchan la palabra, la reciben con fe y perseveran. Ellos producen fruto abundante para la gloria de Dios. Más adelante, Jesús habla de una lámpara que no puede permanecer escondida. La verdad del reino está destinada a manifestarse. Y nos advierte: mirad cómo oís, porque la forma en que escuchamos determina cuánto creceremos espiritualmente. Luego encontramos la parábola de la semilla que crece por sí sola. El sembrador deposita la semilla, pero el crecimiento ocurre de manera misteriosa. Esta es una imagen preciosa de la obra de Dios. Nosotros sembramos, Dios da el crecimiento. También aparece el grano de mostaza, una semilla pequeña, casi insignificante, y sin embargo llega a convertirse en una gran planta. Así es el reino de Dios. Puede comenzar de forma humilde y casi imperceptible, pero terminará manifestando toda la grandeza de su poder. Finalmente, Marcos nos recuerda que Jesús explicaba estas enseñanzas a quienes permanecían cerca de él. La diferencia no estaba en una mayor capacidad intelectual. La diferencia estaba en la disposición del corazón. Las multitudes escuchaban. Los discípulos se acercaban. Las multitudes oían. Los discípulos buscaban comprender. La enseñanza central de este capítulo es clara. La receptividad de la palabra depende de la condición de nuestro corazón. Quien endurece su corazón permanece espiritualmente ciego, pero quien se acerca a Cristo con humildad y fe recibe la revelación del reino, es transformado por la palabra y produce fruto para Dios. Por eso, Marcos capítulo 4 nos deja una pregunta para la reflexión personal. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros delante de la palabra del Señor? Que Dios nos bendiga a todos. Amén.